una bienvenida especial para todos ustedes. Hola también a aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros en línea. Hace poco comenzamos una nueva serie de enseñanzas en las Escrituras que se llama La Tribulación. Pero un pequeño recordatorio mientras entramos en la quinta trompeta hoy. La primera trompeta fue granizo y fuego cayendo del cielo. Un tercio de la tierra fue quemado, un tercio de los árboles fue quemado, toda la hierba fue quemada. La segunda trompeta fue esta enorme montaña en llamas cayendo al mar. Un tercio de los océanos se convirtió en sangre, un tercio de las criaturas y de los barcos del mar fueron destruidos en esa segunda trompeta. En la tercera trompeta hay una estrella que cae del cielo llamada Ajenjo, y un tercio de las aguas dulces de la tierra se envenenó por eso. En la cuarta trompeta se describe un tercio de la luz del sol y de la luna y de las estrellas oscureciéndose. Y ahora llegamos a la trompeta número 5, Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Así que tenemos esta estrella. Ha caído y tiene una llave. Ahora, en el último mensaje de la serie tocamos este tema porque había una estrella que cayó del cielo y tenía un nombre particular. Y hablamos sobre la importancia de que la señal natural coincide con una realidad espiritual, que esto se refería tanto a un ángel caído, llamado de otra forma demonio, como a una señal física de una estrella, un asteroide, un meteoro cayendo a la Tierra. Esta semana será similar a eso. Esta estrella no es solo un asteroide que cae del cielo. ¿Cuál es la pista más grande para saber que no es solo un asteroide, sino un ángel caído? Bueno, se le llama él. Apocalipsis 9:1, la llave del abismo se le dio a él, no a ello. Y no es normal en la Biblia que las estrellas se llamen él, a menos que se refiera a los ángeles mismos. Más tarde en el libro de Apocalipsis hay una referencia a la caída de Satanás que, por supuesto, ocurrió hace bastante tiempo, pero dice que su cola arrastró a un tercio de las estrellas. Se está describiendo a un tercio de los ángeles cayendo con él del cielo, y se les describe como las estrellas del cielo cayendo del cielo. Así que ese lenguaje de una estrella cayendo del cielo es otra pista de que se trata de un ángel caído demoníaco. La tercera pista es que se le da una llave del abismo. Esto es lenguaje bíblico para la capacidad de sellar o abrir el infierno presente. Todo esto para decir que el pasaje en el que estamos entrando hoy, ya sea que estemos emocionados o no, va a requerir que crezcamos en nuestra comprensión espiritual de la realidad. Continuemos versículos 2 al 3. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así que en cuanto a este ángel caído se le da esta llave del abismo, ¿qué es lo que va a hacer? Él va y abre el pozo para poder liberar estos enjambres de langostas, cosas parecidas a escorpiones que salen de él. Vemos humo saliendo del pozo y nos vemos obligados a hacer la pregunta: ¿es esto literal o es figurativo? ¿Cuál es? Lo mismo ocurre con el enjambre de langostas. ¿Esto va a ser literal o de alguna manera figurativo? ¿Qué deberíamos entender y qué deberíamos imaginar que está sucediendo en la tierra en este punto futuro en el tiempo que está siendo profetizado aquí? A partir de esa comprensión, como hemos visto en semanas anteriores, el género apocalíptico de la revelación que Dios nos da en las Escrituras, el cual encontramos mucho obviamente en el libro de Apocalipsis, está representando realidades espirituales
que están ocurriendo en lo invisible, pero que son reales, a menudo coincidiendo con eventos naturales físicos y visibles en nuestra, digamos, realidad de espacio-tiempo, ¿ok? Las señales no señalan hacia sí mismas. Nunca dicen, hay una señal aquí, detente y mírame. La señal es para mirar más allá de la señal, a algo más de lo que Dios está haciendo, a lo que sucede en el reino espiritual. En ese momento yo creo que el anticristo y gran parte del mundo estarán diciendo que la razón de estos 5 meses de tormento, de los cuales sé que no hemos leído, pero eso está en la quinta trompeta, estamos a punto de leerlo, dirán que se debe a no una realidad espiritual como Dios lo revela aquí, sino a la cantidad de cenizas volcánicas y la contaminación del aire y su impacto en la gente. Sin embargo, en realidad, se les abrirá la puerta a algunos ángeles caídos que serán liberados sobre la tierra en este momento. Ahora, leamos el resto de la sección. Comenzaremos en el versículo 3 de nuevo y continuaremos hasta el versículo 11. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Si esta es tu primera vez en la iglesia, aguanta. No todos los pasajes son tan difíciles de entender. Pero si había alguna duda de que esto está describiendo un enjambre demoníaco que ha sido liberado en esta quinta trompeta, esa duda debería ser despejada ahora. Sin embargo, esto plantea algunas otras preguntas. ¿Por qué algunos están en el pozo y no están actualmente liberados en la tierra cuando sabemos que otros no lo están? Después de todo, 1 Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así que sabemos que Satanás está rondando, sabemos que otros demonios también. Sabemos que Jesús se encontró con demonios prácticamente a donde quiera que iba. En los evangelios, en esta tierra, Él se encontró con demonios. Entonces, ¿qué debemos pensar del hecho de que algunos están atados y algunos están siendo liberados en este punto futuro en el tiempo, en la quinta trompeta? Deberíamos imaginar que estos eran simplemente algunos villanos realmente malos que tuvieron que ser encerrados en una supercárcel por un largo tiempo, y aquí está ocurriendo una fuga de prisioneros por un ratito. Bueno, tal vez podríamos sentirnos tentados a pensar eso, pero nadie es peor que Satanás mismo. Y sin embargo, él es libre de caminar por ahí en este momento. Así que no puede ser solo eso. Entonces, ¿por qué está Satanás libre? ¿Por qué hay otros libres? ¿Por qué algunos están en cautiverio actualmente? Necesitamos entendimiento. ¿Cómo se encarcela a los ángeles en el abismo? Por supuesto, Dios puede encarcelar ángeles en el abismo. También hemos tenido creyentes durante 2000 años ordenando, expulsando y orando para que los demonios sean atados en las profundidades. Ciertamente esa es una manera, pero también hay algunos ángeles caídos, también llamados demonios, que Dios particularmente encarceló en el abismo en el momento de la caída angelical. Segunda de Pedro 2:4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Así que sabemos que algunos de ellos están experimentando esto, pero también sabemos que no el 100% de ellos están experimentando lo mismo, es decir, estar atados y esperando. Pero es cierto para algunos. De hecho, cuando Jesús se encontró con demonios en Lucas 8:31, ¿qué le dijeron a Jesús? Le rogaban que no les ordenara que se fueran ¿al qué? Al abismo. No querían ser encarcelados en el abismo, querían permanecer en la tierra. Entonces, ¿por qué algunos están atados ahora? Bueno, de hecho se nos dice más sobre ellos en el libro de Judas, Judas 1:6. A los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos son aquellos que no mantuvieron su señorío original. Esa palabra señorío ahí es la palabra en griego del Nuevo Testamento, arqué. ¿Pueden decir arqué conmigo? Arqué. Cuando arqué no significa comienzo, significa gobierno o dominio o principal. Tienes que recordar que hay una conexión bíblica entre los orígenes y el liderazgo, como las cabezas de río de donde todo fluye. Por eso las palabras están conectadas de esta manera. Esta es la misma palabra de la que obtenemos el término arcángel. Arqué, ángel. Un arcángel, por su nombre, es un ángel de gobierno. Es un ángel principal, un ángel príncipe. Leamos sobre estos arcángeles por un momento. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que aquí tenemos un arcángel que se llama Miguel. ¿Hay algún Miguel en la sala? Ya sé que sus padres lo hayan hecho intencionadamente o no. Aquí está tu tocayo. Hay algunos otros versículos que mencionan a los arcángeles. 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Así que en el momento de la venida de Cristo, el arrebatamiento, la resurrección, habrá un arcángel involucrado en eso. En Romanos 8:38, muchos de ustedes estarán familiarizados con ese verso cuando dice que estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, que nada de eso podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa palabra principados es argés. Ninguno de estos argés, ninguno de estos gobernantes, ninguno de estos principados podrá hacer eso. Ser un arcángel significa ser un jefe. Eran los gobernantes, las cabezas, los supervisores. Leemos acerca de este arcángel Miguel varias veces en las Escrituras, particularmente en el libro del Antiguo Testamento, Daniel. Leamos un par de ellos. Cuando un ángel vino a Daniel, pues Daniel había estado orando 21 días después. Este ángel viene, enviado por Dios en respuesta a las oraciones de Daniel. Esto es lo que el ángel le dice a Daniel. Él dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, hay esta autoridad espiritual regional que está resistiendo la llegada de este ángel y de manera bastante efectiva, hasta que Miguel, quien es un príncipe principal o un arcángel, vino y ayudó. Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esto aquí es una fuerte pista
de que solo hay un arcángel que no se reveló. Pero quédate conmigo. Continuemos con Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, lo cual es una pista de que esto podría estar hablando de la tribulación, y vas a ver que así es. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se refiere al libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es la resurrección, por supuesto, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en otras palabras, y no sé si te diste cuenta de esto, pero sabemos que en la resurrección y el rapto va a haber la voz de un arcángel involucrada en eso. Aquí se nos dice que es Miguel, particularmente. ¿Quién será el arcángel, el gran príncipe, que se levantará en ese momento, en la última trompeta? Entonces, Miguel es el único arcángel mencionado en las páginas de las Escrituras. Pero hay otros que son descritos como arjés, sin embargo, solo son ángeles caídos. Ahora, volvamos a Judas 1:6, acerca de aquellos que no mantuvieron su arjé, no mantuvieron su señorío. El contexto en que Judas menciona a estos ángeles caídos y el juicio que vino sobre ellos es él dando ejemplos de aquellos que rechazan la autoridad, que abandonan su lugar, el lugar que les fue asignado por Dios. Así que enumera una serie de ejemplos. Él da el ejemplo de aquellos que se rebelaron en el desierto, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, y cómo ellos cayeron bajo juicio. Él da este ejemplo de los ángeles caídos. En el versículo 6, él da el ejemplo de Sodoma y Gomorra y el juicio bajo el cual cayeron, y luego habla sobre la crisis presente que estaban enfrentando al lidiar con estos hombres, en particular en la iglesia. Y él dice sobre ellos en Judas 1:8, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y luego continúa en los siguientes versículos comparándolos con la rebelión de Coré. La rebelión de Coré fue cuando algunos de los líderes de las tribus de Israel se levantaron contra el propio Moisés y rechazaron la autoridad que Dios le había asignado a él. Pero en ese contexto, cuando describe a Miguel, Miguel era diferente. Incluso cuando disputaba con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, un tema muy interesante, pero un sermón para otro día, él dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? ¿Fue acaso porque Miguel tenía miedo de Satanás? No. Es porque él, a diferencia de todos esos otros ejemplos, se negó a salir de su lugar, su autoridad, su señorío. ¿Sabes cómo es cuando alguien tiene autoridad, pero luego empieza a actuar como si los límites de esa autoridad fueran mucho más allá de esos límites? Es como si tuvieras un jefe en el trabajo y él va a decirte con quién debes casarte, ¿no? O sea, espera un momento, puedes decirme qué hacer en este ámbito, pero no tienes derecho a decirme qué hacer en este otro ámbito. Miguel fue este ejemplo, esta excepción. Él se mantuvo en su lugar, así que él dice: el Señor te reprenda. Sabe que el lugar de juez es de Dios. Ese no es mi lugar. Y entonces no se extralimita. Así que, en resumen, hasta ahora, realmente solo conocemos a un arcángel que no dejó su jerarquía apropiada, ni su lugar de autoridad, y por lo tanto no traicionó a Dios. Sin embargo, hay otros que sí lo hicieron. No mantuvieron su rango. Abandonaron su arjé. También abandonaron su morada con Dios. Esta es una descripción de esos ángeles que lideraron la rebelión. Eran jefes, eran líderes en eso. En la quinta trompeta estamos escuchando que serán liberados por un corto tiempo sobre la tierra. Lo que significa, entre muchas otras cosas, que los actuales principados
que están libres para recorrer la tierra hoy no eran los principados en el cielo. Han tenido que ocupar el lugar de aquellos que eran los principados en el cielo, porque esos están especialmente atados. Aquellos que son los arcángeles que se rebelaron cayeron bajo un juicio especial, de lo cual sabemos que un ejemplo sería, no muchos de ustedes, según las Escrituras, deberían convertirse en maestros, porque los maestros serán juzgados con mayor severidad. Estamos viendo un juicio más estricto sobre los líderes. Así que en esta quinta trompeta de Apocalipsis, capítulo 9, estos arcángeles que abandonan su lugar, su posición, su ámbito de gobierno, han sido castigados ya durante miles de años, encerrados en esos lúgubres calabozos. Y luego son liberados y salen con una gran venganza. Salen a la tierra queriendo obtener su desquite y van tras ello con determinación. ¿Por qué? Regresaremos a eso en un momento, pero primero tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué no está Satanás atado en este momento? Para entender esto tenemos que volver al principio. Esto es lo que Dios dijo a la humanidad en la creación. Génesis 1, 26 a 28, acompáñenme. Esto nos va a llevar a algo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí se le da a la humanidad la habilidad de multiplicarse. Eso es algo que los ángeles no pueden hacer. Esto es algo nuevo. Pero más que eso, a la humanidad se le da la autoridad y el dominio sobre esta nueva creación. ¿Había ya ocurrido la caída de Satanás y los ángeles en este momento? Prácticamente todo el mundo cree que ya había pasado. ¿Por qué se cree eso? Bueno, porque la serpiente está en el jardín. Pero no es cierto. No es que no sea verdad que la serpiente no estaba en el jardín, pero no es cierto. ¿Qué significa? Que la caída ya había ocurrido. ¿Por qué? Hay algunas cosas que considerar. Después de cada día de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, así como en los otros días también, Dios miró y dijo, versículo 4, Él vio la luz y dijo que era buena. Luego en el versículo 10, al día siguiente, era bueno. El versículo 12, era bueno. El versículo 18, Él dice, era bueno. Versículo 21, era bueno. Versículo 25, era bueno. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Si la caída angelical hubiera ocurrido antes de la creación, y la creación hubiera sido el lugar donde todos estos demonios habrían sido arrojados, los que habían caído de la gracia y eso, ¿describiría repetidamente Dios a la creación como buena y muy buena? Es una pista importante. Pero además de eso, en el séptimo día de la creación, Dios descansó. ¿Descansa Dios mientras el mal avanza en sus planes? Ten en cuenta cuando Jesús fue ridiculizado porque estaba sanando a las personas en el Sabbat. Jesús respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Así que algo ha cambiado. Desde el séptimo día en Génesis capítulo 1 hasta los evangelios. Miren, desde el momento de la caída humana hacia adelante, Dios estaba trabajando, incluso en el día de descanso, incluso en el Sabbat. Pero en la creación Dios ha descansado. Así que
el que Dios llame a la creación buena después de cada día, incluso muy bueno, y que Él descanse en el séptimo día, no creo que esté en armonía con la imagen de una creación que está llena de esta rebelión demoníaca caída. Pero quédate conmigo. Una pista más. Dios le dijo a Job en Job capítulo 38, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Cuando cantaban juntas, puedes ver este tema de los ángeles siendo referidos como estrellas. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los hijos de Dios es un término que describe también a los ángeles, incluso a los ángeles caídos. Si eres consciente del pasaje de los Nefilim y todo eso, pero dice que todos los hijos de Dios gritaban de gozo cuando Dios echó los cimientos de la tierra. Todos los hijos de Dios, un término para los ángeles, gritaban de gozo cuando se echaron los cimientos de la tierra. ¿Qué nos dice eso? Que aún no había división. Aún no había ángeles buenos y ángeles malos. Todos los ángeles gritaban de gozo. Todos los ángeles alababan las tres cosas juntas: el repetido elogio de Dios a su creación como buena y su descanso en el séptimo día, y esta verdad de que todos se regocijaron. Nos dice que la caída de los ángeles aún no había sucedido en la creación. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuándo? Bueno, leímos anteriormente que Adán y Eva recibieron autoridad y se les otorgó el dominio sobre toda la creación. Ahora, ¿puedes imaginar conmigo por un momento dónde podría estar el problema? Como ángel, fuiste creado primero. No solo fuiste creado primero, sino que las Escrituras nos dicen en Hebreos 2:7, citando el Salmo 8 en referencia a Jesús tomando la carne humana, le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. ¿Puedes escucharlo? Eso acerca de Jesús es exactamente lo que Dios había hecho con Adán y con Eva. Es exactamente lo que Dios hizo en Génesis 1. En la creación, Dios hizo a estos humanos, los hizo inferiores a los ángeles, pero los coronó con gloria y los coronó con honra y los puso sobre las obras de sus manos. Y los puso sobre esta nueva creación. Así que imagina que muchos de los ángeles en sus mentes no solo piensan, wow, acabo de ser pasado por alto para una promoción, sino que creen que merecían más lo que Dios acaba de darle a esta nueva creación que las nuevas creaciones. No es tan difícil imaginar lo que sucede cuando has estado trabajando duro en un empleo y has estado haciendo tu trabajo y luego llega alguien que consideras inferior a ti tanto en rendimiento como en experiencia y le dan la promoción en lugar de a ti. Bueno, ¿qué pasa? Algo pasa. ¿Qué sucede cuando tienes un mejor amigo y luego él gana el premio de un viaje de ensueño y elige a otra persona para que lo acompañe en lugar de ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estás esperando en la fila del supermercado y ahí estás, eres el siguiente en la fila y luego la caja que estaba cerrada se abre a tu lado? Y en lugar de elegirte a ti, eligen a la persona que está al final de la fila. Y entonces llega ahí, la atienden y se va, sale por la puerta. Y luego la cajera te está mirando, cruzan miradas mientras gira el letrero que dice caja cerrada. Bueno, ¿qué sucede? Hipotéticamente hablando, cuando algo así ocurre. ¿Entienden la idea? Ahora, imagina esto conmigo. ¿Cuánto tiempo habían estado los ángeles con Dios en el cielo antes de la creación? No lo sabemos. El tiempo fuera de la creación ciertamente es algo que tampoco podemos comprender realmente, pero como sea, probablemente un largo tiempo. Y luego Dios comienza a crear esta creación, este universo, este cosmos. Y acabamos
de leer que todos ellos se regocijan cuando se establecieron los cimientos de la tierra. Entonces, Él forma este pequeño paraíso de la tierra y luego finalmente crea a Adán y a Eva. Y luego se lo da a ellos. Les da esta nueva creación. Génesis 1:28, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta palabra señorear es el equivalente hebreo del término Señor. Él les da señorío sobre esta creación. Ahora, creo que si los humanos solo debían llenar esa creación, pero luego los ángeles iban a gobernar sobre ella y ellos, tal vez habría sido una cosa, pero se les dio a los humanos el señorío sobre ella. Ahora, presta atención. Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, lo sé, pero esto es parte de por qué Jesús tuvo que convertirse en hombre y que algunos necesitan entender. Dios le dio el señorío de su creación al hombre. Mientras obedeciera a Dios, esto le fue dado a él. Así que Adán tenía las llaves de la creación, por así decirlo, y él las regaló. Y luego todos los que siguieron a Adán fueron impíos, así como lo fue Adán. Ni uno fiel, ni uno que fuera justo, ni uno que no desobedeciera al Señor. Entonces, ¿puedes verlo? Una vez más, hay muchas cosas sucediendo, pero creo que Satanás y muchos de los ángeles estaban observando y se maravillaban mientras Dios estaba creando esta nueva creación. Y me imagino que mientras formaba Dios la tierra y comenzó a preparar este pequeño hábitat, un hábitat habitable, que tal vez algunos pensaban, me pregunto, ¿para quién es esto? Y luego, al final de todo, Él crea a estos nuevos seres, Adán y Eva, y se lo entrega a ellos. Pero el hombre está hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Puedes imaginar a Satanás llamado Apolión o Abadón aquí en Apocalipsis capítulo 9, como hemos leído? Lo que significa destructor, significa que él pertenece a la clase de ángeles destructores. Los destructores son los más grandes. Probablemente el más grande y físicamente imponente de entre todas las clases de ángeles que Dios creó. Pero puedes imaginarlo pensando para sí mismo algo como, sí, me pregunto, ¿para quién es esto? Y tal vez como mirando a su alrededor y pensando, o sea, realmente no veo a nadie que probablemente sea más digno de esto que yo. Después de todo, todos saben que soy el más grande de los seres creados. Así que Dios hace esta nueva creación y luego crea al hombre, crea a la humanidad, estas criaturas pequeñas, frágiles, y desde una perspectiva angelical, no tan inteligentes. Y apuesto a que en ese momento él todavía está pensando, ok, apuesto a que me van a poner a cargo de esta nueva cosa. Y entonces Dios dice a estas nuevas creaciones, esas creaciones inferiores, esas creaciones completamente nuevas. Digo, ni siquiera sabían distinguir su rodilla de su codo aún. Quiero que la llenes, la sometas y señores sobre ella, sobre toda ella.
Miren, yo creo que hasta ese momento no había nada que los ángeles pudieran mirar en toda su historia de existencia. No había nada que pudieran haber mirado y pensado. Me pregunto si está Dios haciendo algo que no es bueno. No creo que hubiera algo con lo que pudieran haber percibido que Dios les privaba de algo o que estaba siendo injusto con ellos de alguna manera. ¿Ven? No creo que hasta este momento existiera algún hueco en su entendimiento que dejara algún tipo de espacio para malinterpretar las acciones e intenciones de Dios hasta que creó un ser inferior y parecía darles algo mejor. Y él incluso llamó a estos seres superiores ángeles para servir a los propósitos de Dios para estos seres inferiores. Eso está en Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos, hablando de los ángeles, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Esto nos dice que su trabajo en la creación era servir a los propósitos de Dios para su nueva creación, la humanidad. Ahora, con eso en mente, ¿puedes ver por qué cuando son liberados del abismo en la quinta trompeta salen instantáneamente a atacar a la humanidad con ferocidad? O sea, ¿por qué harían eso? Estos son los que ya tienen la marca de la bestia, ya les pertenece por toda la eternidad. Están de su lado, por así decirlo. No importa, primeramente porque está en la naturaleza de un ser caído. No queda ninguna bondad en aquellos que han caído de la gracia de Dios, pero fue la envidia del lugar que Dios tiene para la humanidad que causó esto en primer lugar. Y odian a las personas. Odian a las personas porque Dios las ama. Y odian a Dios. Al observar los orígenes de los primeros pecados, tanto del cielo como de la tierra, realmente necesitamos prestar atención a algo. Cada vez que hay una brecha entre lo que esperamos que Dios haga o no haga y lo que Él realmente hace, tenemos una decisión respecto a cómo vamos a llenar esa brecha. Podemos llenarla con confianza. Bueno, no lo sé, y eso no es lo que habría esperado. No puedo entenderlo del todo. Tengo que llenar esta brecha en mi comprensión con algo. Voy a llenarlo con confianza o la lleno con sospecha. Esta brecha se estaba llenando con sospecha. Déjenme decirles que sus interpretaciones de las acciones de Dios siempre estarán basadas en lo que crees sobre su carácter. Voy a decirlo de nuevo. Tu interpretación de las acciones de Dios siempre estará basada en lo que crees sobre su carácter. Debemos prestar atención aquí porque quizás hay pocas cosas, si es que hay alguna, tan tóxica como la creencia de que Dios no es justo, que Él ha sido injusto. Creyente, estate atento. Si tienes alguna creencia de eso en ti, debes hacer que tu primera prioridad sea sacarla de ti. Es el génesis de la caída. ¿Por qué es tan peligroso? Si crees que Dios ha sido injusto, entonces justificarás lo que estás a punto de hacer. Si Él no es justo, justificaré mi rebelión, mi desobediencia, mi traición hacia Él. Es lo que vemos con los ángeles. Ellos eligieron llenar esta brecha. Estoy seguro de que Satanás estuvo muy involucrado en eso, con sospecha.
En el sexto día de la creación, cuando Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y lo describió de esa manera y luego les dio señorío sobre esta nueva creación, fue el primer momento en que se creó una brecha que tal vez algunos decían, eso no me parece correcto. Entonces Satanás se acerca a estas nuevas creaciones que acaban de recibir esta nueva creación y ellos le creen. Y están dispuestos a obedecerlo fácilmente y desobedecer a Dios. Y a él no le llevó mucho tiempo. Y sabemos eso porque Adán y Eva no tuvieron un bebé en el jardín. Fue un trabajo fácil para Satanás hacer que la humanidad, a la que Dios acababa de dar autoridad y señorío, dominio sobre esta nueva creación, se la diera a él. Entonces, ¿por qué no está Satanás atado? Es porque Adán y Eva le obedecieron voluntariamente en lugar de a Dios y le entregaron las llaves del dominio de la creación. Presta atención a lo que Satanás le dijo a Jesús, con lo que Jesús no estuvo en desacuerdo cuando Satanás lo dijo. Esto fue cuando estaba tentando a Jesús mientras Jesús estaba al comienzo de su ministerio en la tierra. Lucas 4:5, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré. Pues a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero se lo doy. Entonces, ¿quién había recibido el dominio de la creación antes? Adán y Eva. ¿Pero quién lo tiene ahora? Satanás. ¿Cómo lo obtuvo? Se lo dieron a él. Así como ellos podían regalarlo, Satanás entiende que él también podría hacer lo mismo. Así que volvamos a la caída de Satanás. Satanás comenzó a dudar de quién era Dios. Estaba dudando del amor de Dios por él y por los otros ángeles cuando vio que Dios le daba esta nueva creación a la humanidad. Satanás dudó de la bondad de Dios, dudó de la justicia de Dios cuando vio que sucedió eso. Y luego, después de ver cuán fácilmente estas nuevas creaciones simplemente regalarían lo que Dios recién les había dado, ahora él está pensando, Dios realmente no es tan sabio después de todo. Se lo dio a ellos. Bastante fácil. Así que ahora el amor de Dios, su justicia y su bondad y su sabiduría, todos están siendo cuestionados. ¿Con justa razón? No. No con justa razón. Pero la brecha entre lo que esperaban y lo que experimentaron se llenó entonces de sospecha en lugar de confianza. El amor siempre confía, eso está en la Escritura, por cierto. Y presten atención, no es esa la naturaleza de cada acusación que el maligno pone en nuestra alma contra Dios hasta el día de hoy. Cada vez que el enemigo bombardea tus pensamientos acerca de Dios, se tratará de su amor por ti, de su amor, su justicia, su bondad, su sabiduría. Hasta el día de hoy. Tienes que entender algo sobre Satanás. Él es un legalista. Por eso siempre está acusando a los hermanos, según el libro de Apocalipsis también. Así que conoce el carácter de Dios y está tratando de aprovechar el carácter de Dios. Quizás te preguntes de qué estás hablando. Él sabía que si Dios se la daba a ellos y luego ellos se la daban libremente a él, sería suya. Él sabía que Dios no diría no. Él se la dio para que tuvieran el derecho de regalarlo. Él sabía esto. Él sabía que Dios no iba a violar sus propios principios. Ahora, hay algunas cosas en las que no pensó. No pensó en que el Hijo eternamente engendrado de Dios realmente se convertiría en un hombre, de verdad, para recuperar las llaves, el señorío, la realeza sobre la tierra. Ups, no pensó en eso.
Tienes que recordar que las escrituras aún no se habían escrito. Él no previó que el Hijo de Dios un día llegará a la tierra y la recuperará legítimamente. Ups. Él pensó que podría obtenerla y luego nunca perderla. Ups. Pero eso fue lo que él pensó. De regreso a la caída. El instante en que algunos de los ángeles, solo imagina conmigo el instante en que algunos de los ángeles ven que la humanidad va a desviarse. Y ahora Satanás está obteniendo el poder sobre este nuevo lugar y eligen aliarse con él. Y realmente parece que la mayoría, tal vez todos menos uno, que eran de la clase gobernante, traicionaron a Dios. Se rebelaron contra él y se unieron al que recién obtuvo la llave de esta nueva creación. Dicho de otra manera, según las escrituras que he compartido, creo que la caída de los ángeles y la caída de la humanidad realmente sucedieron al mismo tiempo. ¿Fue estúpido? ¿Estuvo mal? ¿Por qué Satanás no fue atado al abismo? Mientras que los demás que habían abandonado su rango y su lugar de morada, sí, quienes lideraron esta rebelión. Bueno, porque Satanás obtuvo la llave. ¿Y quién entregó todo este dominio y su gloria a Satanás? El hombre lo hizo. Así que aquellos que abandonaron su lugar y su morada con Dios, liderando en la rebelión, están particularmente atados, pero no Satanás. Una vez más, ya que la autoridad y el dominio le han sido entregados a él por aquellos a quienes Dios había entregado la autoridad y el dominio sobre la creación. Todo esto para decir que en la quinta trompeta hay una liberación de aquellos que habían estado previamente atados en el abismo. Y salen, infligen un dolor tremendo a las personas, pero no les está permitido tocar a aquellos que están sellados por Dios. No se les permite tocar al pueblo de Dios. Ahora voy a invitar a la banda a que suba mientras cerramos, pero mientras cerramos voy a hacer esta pregunta. ¿Reconoces las similitudes en la caída? Tanto la caída angelical como la caída humana. Tanto para los ángeles como para Adán y Eva. Ellos tenían la presencia de Dios, ¿verdad? Digo, los ángeles están con Dios en el cielo, tenían su presencia. Adán y Eva al menos podían caminar con Dios cuando refrescaba en el jardín y todo eso. O sea, tenía su presencia, pero trataron la presencia de Dios como poca cosa. Valoraban lo que percibían como condiciones favorables más que a su presencia. Ellos valoraban un cambio en sus circunstancias más que la presencia de Dios. ¿A dónde vamos con todo esto hoy? Sí, queremos entender las trompetas. Queremos entender de qué se trata esta quinta trompeta, qué es lo que va a suceder, sí, pero hay mucho más que eso. Queremos responder correctamente con nuestros corazones a lo que acabamos de leer. Para evitar una caída, entonces, ¿qué debemos hacer? Dos cosas. Uno, tenemos que arrepentirnos de cualquier acusación que esté creciendo en nuestros corazones contra el Señor. Ya sea una acusación contra su justicia, contra su bondad, contra su amor o contra su sabiduría. Eso es de manera individual. Tenemos que hacer eso. Nota que lo que Satanás fue a hacerle a Eva y con lo que la tentó fue la misma cosa que él estaba pensando. Oye, Dios te está negando algo, Eva. Algo bueno. Es exactamente lo mismo que él estaba pensando que Dios le estaba haciendo a él. Para evitar una caída, tienes que arrepentirte de la acusación dentro del corazón. Eso es lo primero. Ese es el génesis de la caída individualmente. Pero luego, ¿qué hacemos con esto como congregación? Para aquellos de ustedes que han estado en Revolution Church un poco más de tiempo, ustedes lo saben.
El latido de esta iglesia es singular, como Jesús dijo en Marcos 12:30, que el primer y mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso no es algo fácil de hacer. Es la decisión correcta, pero no es fácil. Realmente va en contra de la corriente principal, por así decirlo, ya que esto nos llama a morir a nosotros mismos y a amarlo con todo. Nos llama a una crucifixión de nuestra carne y lo que ella quiere. Es como, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos como iglesia? Si sabemos que mucha gente simplemente va a decir que no está dispuesta a hacerlo. Es demasiado costoso. ¿Por qué decimos y enseñamos todas las cosas que enseñamos en las Escrituras cuando sabemos que algunos simplemente no van a querer escuchar esto? Bueno, la razón por la que lo hacemos es porque Él es nuestro premio. Él es nuestro premio. Su presencia es el premio. No las circunstancias. Las condiciones no son nuestro premio. Te voy a decir algo, y tengo algo de experiencia en esto. Es mucho más fácil para un pastor no ser estricto con un cristianismo bíblico completo y costoso y construir una gran iglesia donde hay un exceso de personas y un exceso de fondos, más que suficiente para todo. Incluso ser apreciado culturalmente porque solo enseñas algunas de las Escrituras, pero no todas ellas. Incluso ser capaz de ser aplaudido y aprobado por la cultura. La lista continúa. Es mucho más fácil hacer eso. Pero colectivamente no estamos buscando condiciones fáciles. Su presencia es nuestro premio. Les diré la verdad. Desde que Dios nos llamó a establecer estas jarras vacías por fe en forma de campus, para que también sean llenos cuando su promesa de avivamiento llegue. Déjame decirte que desde que hicimos eso, nuestras vidas y nuestro trabajo se han vuelto bastante difíciles. El tiempo es limitado y al hacer esto, la energía es limitada, el dinero es limitado. No es fácil. Cuando miro algunas de estas limitaciones y tengo que operar todo lo que hemos comenzado el año pasado, es un poco estresante, no voy a mentir, pero me da la oportunidad de hacer algo que realmente he tenido que hacer una y otra vez desde 2017, lo cual para mí fue un cambio radical cuando Dios agarró mi corazón y provocó un cambio importante en la manera en que dirijo y pastoreo en la iglesia. Me da esta oportunidad de volver a Dios y decírselo nuevamente: Dios, yo sé cómo resolver esto en términos de facilitar las cosas. En mi trasfondo me diste mucha experiencia en eso. Era bastante bueno en eso. Pero conozco el costo. Conozco el costo. Y decirle a Él: Dios, tu presencia vale más para mí que cualquier cosa. Tengo estos momentos, no porque crea que esto va a suceder, pero simplemente tengo estos momentos entre yo y el Señor, que ya no son entre yo y el Señor, obviamente ahora. Cuando le digo a Dios: es por el bien de mi propia alma. Dios, prefiero
estar dirigiendo una iglesia en casa con tu presencia que tener cientos de auditorios llenos de cuerpos, pero sin tu presencia. No hay nada más grandioso. Obviamente, el objetivo es tener más corazones ardientes. Cuantos más corazones ardientes, mejor. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea. Pero el objetivo no es mientras más personas, mejor. No cuando su presencia es tu premio. Miren, Dios habita en medio de su pueblo que le ama con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Él habita en medio de su pueblo mientras le aman en obediencia a todo lo que Él manda. Que dicen sí a todo lo que su espíritu manda. Y que no le traen ofrendas lisiadas y manchadas, sino un sacrificio de alabanza que les cueste algo. Él habita en medio de su pueblo que lo ama con todo su corazón. El candelabro de su presencia brilla intensamente donde Él es el primer amor. Así de simple. Satanás y sus ángeles tomaron la presencia de Dios a la ligera. Literalmente miraron algo que Él hizo, algo que era visible, y lo valoraron como si fuera algo mejor que Dios, que ese espíritu que lo creó. Le dieron poca importancia a su presencia. Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo. Tenía su presencia, pero podría simplemente tomar y comer y obtener su sabiduría, algo que no tengo. Me cambiaría mis fortalezas, cambiaría mis habilidades, cambiaría mis circunstancias. Le dieron poca importancia a la presencia de Dios. Si despreciamos su presencia, terminamos perdiendo su presencia. La pregunta es, ¿quién queremos ser? ¿Quiénes estamos comprometidos a ser? Que seamos un pueblo de primer amor.